días, soy Daniela Henao Mosquera, estudiante de Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy les voy a hablar sobre las formas farmacéuticas sólidas. Las formas farmacéuticas sólidas tienen absorción de los fármacos administrados por vía oral. Tiene lugar el intestino y la mucosa gástrica, generalmente mediante difusión pasiva y en ocasiones mediante transporte activo. Existen diferentes formas farmacéuticas para administración oral. Las más utilizadas son la cápsula. El medicamento está formado por el fármaco más una cubierta. Generalmente es una gelatina y tiene una función de protección del principio activo frente a la luz y la irritación gastrointestinal. Por lo habitual se usan gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para principios activos líquidos. Comprimidos. Son la forma farmacéutica más común. Se obtiene por comprensión del fármaco al que se añaden excipientes que son sustancias inertes, adicionadas con el fin de dar una forma, sabor u olor al fármaco, además de ayudar a conseguir una biodisponibilidad adecuada. Tenemos comprimidos con cubiertas entéricas, que evita la destrucción del fármaco por los ácidos del estómago, o comprimidos de liberación retardada, que liberan el fármaco de forma progresiva. En ninguno de estos dos casos debemos destruir la cubierta, ya que podemos ocasionar alteraciones importantes en la absorción. Las grágeas están formadas por un núcleo, que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto, de azúcares con el fin de proteger el núcleo del medio ácido o de enmascarar sabores u olores desagradables para nosotros. Los jarabes están formados por el fármaco, al que se le añade azúcares y agua. Para darle crecimiento bacteriano y un sabor dulzón. Hay ocasiones en que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración. Los jarabes por lo general son poco estables y una vez abiertos deben consumirse, según las indicaciones. En pacientes diabéticos deben evitarse por su contenido en azúcar. Los elixires son jarabes a los que se les añade alcohol. Las suspensiones son fármacos insolubles o parcialmente solubles en agua. Antes de administrarse para homogeneizar el contenido y salvo las suspensiones antiácidas se deben disolver en agua. Los polvos son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Algunos preparados pueden administrarse sin solvente. Una vez diluidos, deben administrarse inmediatamente para evitar que precipiten. Entre las formas sólidas se encuentra también la sublingual. Lo que permite es una rápida velocidad de absorción del medicamento. En esta vía la absorción se produce en los capilares de la cara inferior de la lengua y una vez pasa el fármaco a la sangre se incorpora a la circulación sistemática evitando el efecto de primer paso. Las formas farmacéuticas empleadas para esta vía de administración son comprimidos y aerosoles. Los comprimidos sublinguales deben de ser de forma redonda, bioconvexa, elíptica, sin ángulos y lo más pequeño posible para minimizar la secreción de la saliva y la deglución. Los aerosoles, el chorro de spray se debe dirigir a la región sublingual. Esto es todo por hoy, espero que les haya servido de algo. Hasta luego. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Lina Marcela López Ramírez, soy estudiante de Regencia de Farmacia y para la materia de farmacotecnia les voy a hablar de las formas farmacéuticas líquidas. Estos son preparados que contienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. Entre ellos tenemos las soluciones, las emulsiones
y las suspensiones. En las soluciones están las estériles, que son los inyectables, las soluciones oftálmicas, las soluciones nasales y las soluciones óticas. En las no estériles encontramos las soluciones orales como los jarabes, elixir y las gotas. También están en estas las soluciones tópicas, que son las que se aplican en la piel, y los enemas. En las fórmulas farmacéuticas líquidas hablamos de la solubilidad, que es la concentración máxima a una temperatura dada que un soluto puede tener en un solvente. La solubilidad de una sustancia en un líquido dado depende de la concentración y de la naturaleza del soluto, de la naturaleza del solvente y de la temperatura. Existen unas técnicas de solubilidad, las cuales son el control de pH, como por ejemplo lo podemos medir en las sulfas, en el fenobarbital, en la teofilina o en la codeína. También encontramos la modificación del cristal, que es diferentes velocidades de disolución. Lo podemos ver en el cloranfenicol, en las penicilinas y en la mitriptilina. Están también los consolventes, que es a menor volumen del líquido, mayor es la dosis. En la administración de las formas farmacéuticas líquidas encontramos la administración oral, en esta tenemos los jarabes, las gotas y los elixirs. En la administración tópica encontramos las gotas, los colirios, las soluciones oftálmicas y las lociones y los linimentos. En la administración rectal encontramos los enemas, y en la administración parenteral están los inyectables. Les voy a hablar de los jarabes. Es una solución líquida para administración oral que contiene alta concentración de azúcar. Los elixirs son soluciones hidroalcohólicas endulcoradas. Las gotas son soluciones acuosas o en otro tipo de solvente, como por ejemplo la glicerina, el alcohol o los polialcoholes. En las gotas oftálmicas están las soluciones estériles isotónicas, que manejan un pH de 7.4. En las gotas óticas son soluciones en agua, en glicerina u otro solvente. En las gotas nasales encontramos la solución acuosa isotónica, que maneja un pH de 5.5 a 6.5. Las lociones es una solución hidroalcohólica o en otro solvente de aplicación tópica. El linimento es una solución o mezcla de varias sustancias en aceites o soluciones alcohólicas. Los enemas son soluciones para administración rectal que pueden contener o no fármaco y sirven para evacuación o como antihelmínticos, como nutrición o como medio de contraste. Los inyectables son preparados estériles del principio activo disuelto en agua o en un vehículo apropiado para la administración parenteral. Entre los inyectables encontramos los de gran volumen, que manejan un volumen mayor o igual a 100 mililitros. En los de pequeño volumen son los inyectables monodosis con volumen menor a 100 mililitros. Y pues ya encontramos los vehículos, sea el agua o el solvente oleoso. En la formulación de soluciones tenemos lo que es el principio activo, el disolvente, que es el vehículo, los viscosantes, los conservantes, los correctores organolécticos o endulcorantes. Están los saborizantes, los colorantes, estabilizantes, los reguladores del pH y los antioxidantes. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Nidia Amparo Torres y voy a hablarles de las formas farmacéuticas parenterales. Las formas farmacéuticas parenterales son preparados estériles destinados a su administración por inyección. No solo se administran fármacos, sino también sueros.
para reposición de líquidos, preparaciones de alimentación parenteral e incluso preparados para la realización de pruebas de diagnóstico. Para la administración por vía parenteral depende de sus características fisioquímicas y de las características anatómicas y fisiológicas de la zona de inyección. Se elaboran distintos tipos de preparación parenteral. Las inyectables pueden ser soluciones, emulsiones o suspensiones, siempre estériles y preparadas para la administración en cualquier momento, bien sea intramuscular, intravenosa, intradérmica o subcutánea. Generalmente son en cantidades pequeñas y son fármacos. Las preparaciones para perfusión intravenosa pueden ser soluciones, emulsiones o locuosas isotónicas. Con la sangre se emplean para la administración de sueros y preparación de alimentos parenterales. Preparaciones concentradas para perfusión intravenosa. Son preparaciones que se diluyen en el momento de administrar en su volumen mayores, normalmente de sueros. Polvos para inyectables o para perfusión intravenosa. Son sustancias sólidas y estériles, generalmente dosificadas y acondicionadas en recipientes para perfusión intravenosa. Deben sufrir la adición de solventes ante su administración. Implantes son pequeños comprimidos estériles de forma y tamaño apropiado para su administración parenteral, implementados bajo la piel, garantizando la liberación de fármacos a lo largo de un tiempo prolongado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Falais Mejía, soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia. Les vamos a hablar acerca de las formas farmacéuticas. ¿Qué son las formas farmacéuticas? Es la disposición individualizada que se adapta a los fármacos y excipientes para constituir un medicamento, o dicho de otra forma, es la disposición externa que se le da a una sustancia medicamentosa para facilitar su administración. Las diferentes formas farmacéuticas que existen en la actualidad son sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. En este momento me corresponde hablar acerca de las formas farmacéuticas semisólidas. ¿Qué son? Son preparaciones destinadas a ser aplicadas sobre la piel o mucosas. Las formas farmacéuticas semisólidas se dividen en pomadas o ungüento, pastas, cremas, geles y emplastos. ¿Qué son las pomadas o ungüentos? Es una sustancia cremosa que se utiliza en la medicina y en los cosméticos con diversos fines. Por ejemplo, la aplicación de una pomada o ungüento sobre la piel aporta algún tipo de beneficio al sujeto sobre el cual se aplica. Las pomadas o ungüento, a diferencia de las cremas, no contienen agua, sino que suelen estar compuestas por grasa o otros ingredientes que le otorgan una consistencia semisólida. La pasta. La pasta son preparaciones farmacéuticas utilizadas tradicionalmente con una alta efectividad en afecciones dermatológicas que cursan con exudación o inflamación. Uno de los principales fines que persigue la aplicación de la pasta, independientemente de los principios activos incorporados, es el conseguir una disminución de la temperatura en la zona inflamada. Las cremas. En medicina o en farmacia, una crema es un preparado semisólido para el tratamiento tópico. Las cremas son a base de agua. Por lo general contienen de un 60 a un 80% de agua para poder formar un líquido espeso y homogéneo. Estos preparados suelen ser multifase, siempre contienen una fase lipófila y otra hidrófila. Algunos están hechas de cera de alcohol. Los geles son sustancias semisólidas que se forman al tratar líquidos con gelificantes.
A la temperatura de la piel disminuye su viscosidad y pierde agua. No contiene lípidos, por lo que están recomendadas en pieles grasosas. Los emplastos. Preparaciones hechas con ricina, cera y sustancias medicamentosas para aplicar con lienzos sobre la piel. En la actualidad, estas presentaciones se ven en los parches. Diferencias entre la pomada y la crema. La pomada fluye con dificultad, siempre monofásica, mientras que la crema fluye con facilidad. Ventajas. Las ventajas es que son bien toleradas, se lavan fácilmente, tienen una buena adherencia sobre la piel, ideales para lesiones secas y profundas. ¿Cuáles son sus desventajas? Incompatibles con numerosos principios activos, tendencia a la desecación, al aplicar de más, este producto se pierde. Si hay lesión, puede aumentar el riesgo de toxicidad, también puede provocar irritación, pigmentación y queratosis. Esto es todo acerca de los productos semisólidos. Muchas gracias por la atención prestada. Una feliz noche. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Milena Zapata Tobón, estudiante de Tecnología de Regencia en Farmacia, y les voy a hablar de las formas farmacéuticas gaseosas en la asignatura de farmacotecnia. Las formas farmacéuticas son la disposición individualizada a las que se adaptan los fármacos, o sea, los principios activos, que estos a su vez son mezclados con excipientes para construir un medicamento. Existen formas farmacéuticas orales sólidas, formas farmacéuticas orales líquidas, formas rectales sólidas, formas rectales líquidas y líquidos de vía tópica. Ya como tal existen los medicamentos en forma gaseosa, que están los aerosoles y los nebulizadores. En los aerosoles son los que contienen unas partículas o soluciones empacadas y selladas herméticamente, mezcladas con un gas comprimido, y en los aerosoles vemos que son soluciones que se emplean mediante el sistema de una micronebulización, y estos agentes, para poder que actúen, los hacemos con gas comprimido o con oxígeno, para que el paciente, por medio de la vía inhalada, le llegue el medicamento hacia la parte pulmonar. Entre las formas farmacéuticas gaseosas, existen las suspensiones, emulsiones de fármacos o los propelentes empacados a presión, dispensados esencialmente por medio de una válvula para que el paciente tenga su dosificación adecuada y no tenga necesidad de desperdiciar el medicamento. ¿Cuáles son las ventajas de usar un medicamento inhalado? Que no interfiere en la parte hepática, que no interfiere con otros medicamentos de vía oral, que no interfiere en la vía gástrica, tiene acción más rápida, menos efectos colaterales, no tiene riesgo de contaminación el medicamento y es de fácil dosificación y cómoda para cada paciente en la edad que se quiera administrar. Por vía tópica tenemos los aerosoles antisépticos, antibióticos, antifúngicos y anestésicos locales, y por la vía vaginal anticonceptivos de espuma como los espermicidas. Por la vía rectal tenemos los anestésicos locales y los antiinflamatorios, y por la vía bucal los anestésicos y los antisépticos. Para el sistema de inhalación tenemos para vía nasal los mucolíticos y los corticosteroides tópicos, y para la vía pulmonar tenemos broncodilatadores, antialérgicos y corticosteroides. Bueno, los inhaladores empacados y sellados a presión, como los que conocemos normalmente, constan de 2 o de 3 fases. De 2 fases está la fase del gas y la fase del propelente, que son los bifásicos, y los trifásicos serían dos fases de líquidos inmiscibles con el gas, mezclados con gas. Según el tipo de descarga, el inhalador puede ser aerosol de niebla,
de gotitas, que es el que normalmente conocemos como el salbutamol, la beclometasona, o las descargas en polvo, que son nuevos inhaladores como el Ceretide, Aerovial, Indacaterol, que son de una sola cápsula, una dosis para el día. Normalmente es una sola dosis en el día. Bueno, los componentes del envase de aerosol están hechos en hojalata, en vidrio o en aluminio. Todos son resistentes e inertes químicamente. Tienen una válvula de descarga continua que permite ser dosificadora, pero normalmente esos inhaladores deben de ser utilizados por los pacientes por medio de inhalocámaras. Las inhalocámaras o espaciadores son la parte fundamental para que el inhalador funcione correctamente, ya que el medicamento no tiene contacto directo con la boca del paciente. Evitamos candidiasis, que es lo que comúnmente vemos y más que todo con el uso de la beclometasona. Entonces el paciente adopta en la parte inferior de la inhalocámara su inhalador, se coloca la mascarilla a presión en la boca, hace el puff y en ese momento que lo está haciendo el paciente toma una inhalación, una inspiración forzada para que ese medicamento llegue a la parte bronquial. Las partes fundamentales del inhalador es que es un elemento que realiza una descarga por medio de la válvula, tiene un cierre hermético y evita que haya una pérdida del flujo constante del inhalador del medicamento. Los componentes que tenemos propulsores son un gas licuado comprimido. Entre esos gases licuados tenemos los hidrocarburos halogenados y los hidrocarburos normales. Entre los hidrocarburos halogenados tenemos los clorofluorocarbonados, los hidrofluorocarbonados y los hidrofluorocarbonados. Entre los hidrocarburos está el butano, el isobutano y el propano. Y con los gases comprimidos tenemos el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el nitrógeno. Tenemos también los sistemas monodosis, lo que les explicaba de la cápsula. Ya en ese el paciente no necesita una inhalocámara. El sistema internamente trae cómo fracturar la cápsula. Simplemente el paciente aprieta, rompe la cápsula, el polvo queda disponible y el paciente hace una inspiración profunda y forzada para que el medicamento llegue a la parte pulmonar. Muchísimas gracias, espero que sea de mucha ayuda esta parte. Gracias por todo al profesor, a los compañeros y una feliz Navidad.